discriminación hacia la mujer, la CEDAW, decían primero, y eso lo voy a repasar porque más adelante vamos a ver un texto que se debatió acá en el Congreso. Ay, Dios mío. Vamos a ver un texto que se debatió acá en el Congreso en el periodo parlamentario anterior, que es de terror, pero que es necesario recordar, porque estas cosas, este tipo de discusiones así de bajísimo nivel todavía suceden acá. Entonces, por eso es que vamos a recordar la CEDAW. ¿Ya? ¿Qué era la CEDAW? Eran medidas temporales, por lo tanto la cuota, la alternancia, la paridad, el acoso político, eran medidas temporales, son medidas temporales que no son medidas discriminatorias, que en su momento se le decían medidas de discriminación positiva, pero que no son medidas de discriminación, son medidas afirmativas, ¿no es cierto? Porque son medidas afirmativas de derechos, son medidas asegurativas de derechos, medidas dirigidas a hacer derechos efectivos, ¿no? Que no se discriminación, son medidas cuya adopción tiene por objetivo ser temporal. ¿Por qué? Porque tienen como objetivo la cuota, la paridad, la alternancia, el acoso político y otras más, tienen como objetivo corregir una situación de desigualdad estructural o una práctica sociocultural o un estereotipo o un prejuicio basado en desigualdad. Cuando este estereotipo, cuando esta práctica, cuando este prejuicio basado en un concepto de inferioridad entre los hombres y las mujeres se supera, esta medida afirmativa deja de tener sentido y se levanta, ¿no? Entonces, la cuota de género, la cuota de mujeres, en algún momento dejará de ser necesaria. No sabemos cuándo, pero en algún momento los partidos dejarán de colocar como mínimo, como máximo de mujeres el 30%. En algún momento de la historia política del Perú, los partidos por iniciativa propia colocarán 50% de mujeres y 50% de hombres, porque habremos superado obstáculos estructurales en la participación política de las mujeres y de los hombres. Y la cuota, que tiene como objetivo superar una barrera de acceso a la participación política, habrá perdido sentido y se levantará, porque se entenderá que el sistema político ya está diseñado para los hombres y para las mujeres. ¿Se entiende? Entonces, en eso se sustenta la cuota, en que hay algunas barreras de acceso al sistema de representación política que impiden que las mujeres y los hombres participemos en igualdad de condiciones. ¿Qué incluye las medidas de acción afirmativa, como la cuota? Todas las medidas que sean necesarias, incluso las de carácter legislativo. Por eso la cuota se plasma en una medida legal, ¿no es cierto? En una ley. Por eso la cuota se plasmó en una ley de cuotas que se adoptó en 1997, ¿no? Y ¿en qué esferas? En todas las esferas, ¿no? Pero en particular, y eso es lo que nos convoca en la sesión de hoy, en las esferas políticas, sociales, económicas y culturales, en esta sesión de hoy en la esfera política, ¿no? Entonces, por eso en el Perú se adoptó una ley de igualdad de oportunidades, por eso en el Perú se adoptó una ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, por eso hay leyes ahora sobre igualdad salarial, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en particular hablamos sobre el acceso a al ejercicio de los derechos políticos. ¿Por qué hay leyes que hablan en específico o que están dirigidas a corregir el diseño del sistema electoral? ¿Y por qué hay leyes que hablan sobre los derechos políticos de las mujeres? Porque el sistema electoral ha sido diseñado por hombres, ¿no? Porque el sistema electoral y las leyes en general han sido diseñadas por hombres, porque las mujeres hemos centrado
a los espacios de poder y a los espacios de diseño de normas tarde, ¿no? Porque al pensar una norma y al pensar las normas de participación política, nosotras no estábamos ahí. Porque al diseñar el sistema electoral se ha diseñado un sistema que pensaba que todos los que participaban estaban en igualdad de condiciones, porque todos los que participaban eran hombres. Entonces, no estaban recogidas las necesidades de las mujeres. Porque las mujeres, en esa época en que se diseñó el sistema electoral, ni siquiera podíamos votar. Entonces, todas nuestras necesidades han ido siendo recogidas muy posteriormente, y uno de los elementos, uno de los instrumentos para ir recogiendo posteriormente, tan posteriormente, en 1997, esas necesidades es la cuota de género. Este es el artículo correspondiente de la CEDAW que habla específicamente, sobre ¿qué tal? No te preocupes, yo también he llegado súper tarde, de hecho acabo de llegar. Así que no te preocupes, de verdad. Sobre los derechos que abarca la participación política de las mujeres y los derechos que el Estado peruano se comprometió a proteger. Entonces, ¿qué derechos se comprometió a proteger el Estado peruano al suscribirla, al ratificar la CEDAW? El derecho al voto, que ¿no? Votar en todas las elecciones y referéndums públicos, ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Y el segundo en particular, participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, y especialmente el C, participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. Eso incluye, por supuesto, a los partidos políticos, ¿no? Por eso la cuota de género también está incluida en la Ley de Organizaciones Políticas, no solamente en la Ley Orgánica de Elecciones, ¿sí? A ver, como dije hace un momentito, la cuota se aprobó recién en 1997. Hasta 1997 hemos tenido un sistema electoral que recogía, que había sido creado, que había sido diseñado, y que hasta el reconocimiento del voto de las mujeres básicamente reconocía solamente las necesidades y el derecho a la participación política de los hombres. Y está dirigida la cuota, como hemos dicho, a garantizar un porcentaje mínimo de representación de las mujeres o de los varones en las listas de postulación a cargos de elección popular para el Congreso, para los gobiernos regionales y para los municipios. No en todos los cargos, y eso lo vamos a ver más adelante, y ese es uno de los límites de la cuota, y por eso no debemos pensar que la cuota es la cura de todos nuestros males para la representación política. Es una solución, ha sido una gran solución, pero no es todo. Y de hecho, su aplicación ha tenido muy buenos resultados, sobre todo en el Congreso. Aquí está el primer gráfico sobre la efectividad de la cuota de mujeres en las elecciones parlamentarias entre 1995, que es antes de que se aplique, y entre el 2016, que fue la última vez que se aplicó en las últimas elecciones, ¿no? Antes de en 1995, que fue la última elección que tuvimos sin cuota de mujeres, la cantidad de mujeres en el Congreso, el porcentaje de mujeres en el Congreso era de 11%. La primera vez que se aplicó la cuota de mujeres fue en las elecciones del 2000. El primer efecto que tuvo la cuota de mujeres fue de duplicar la presencia de mujeres en el Congreso, del 11 al 22%. Entonces, ¿de qué ha servido la cuota? Ha servido, duplicó la cantidad de mujeres en el Congreso, de 11 a 22%. No podemos ser ingratas con la cuota. Pero cuando hablamos de que no es suficiente, no es suficiente. Actualmente, voy a regresar.
En 2001 retrocedimos un poquito, ¿no? A ver, bajamos a 18%, luego la cuota alcanzó el máximo de su rendimiento, 29% en el 2016. 29% eran 35 congresistas mujeres en el periodo 2006-2011. Luego, en el 2011, volvimos a bajar 22%. Este es un dato bien interesante, porque en el 2011, el 22%, estábamos exactamente igual que la primera vez que se aplicó la cuota. ¿Se dan cuenta acá? Bajó a lo mismo que en el año 2000. ¿Ven acá? 22% en el 2000, 22% 11 años después. Eso quiere decir que esto es lo máximo que rinde la cuota. Lo máximo. Más que esto, no vamos a llegar. ¿Y cuánto es la cuota? 30%. ¿Qué quiere decir? Que la cuota no va a llegar a lo que aspira. La cuota aspira a llegar al 30%. La cuota no va a llegar al 30%. Se nos queda en 29%. ¿Sí? ¿Eso por qué sucede? Porque la cuota es un requisito de inscripción. La cuota no es la garantía de un resultado. ¿Sí? Eso es algo que muchas personas no entienden cómo funciona. Pero si la cuota garantiza 30%, no, la cuota es un requisito de inscripción, que de hecho es un buen punto de partida, pero no nos garantiza un resultado. ¿Sí? ¿Qué es lo máximo que rinde la cuota? En Congreso, esto, 29%. Ahí se agota. El agotamiento de la cuota es el 29%, lo logramos en 2006. No vamos a llegar más, porque además hemos sufrido un factor importante en el cambio de la composición del Congreso. Ojo, aquí teníamos 120 congresistas. Ahora, acá, también tenemos 35 congresistas mujeres, pero tenemos 130 congresistas. Ya no vamos a llegar a 29% nunca más. Entonces, hemos llegado a lo que se conoce como el agotamiento de la cuota. Ya no vamos a llegar más, a menos que adoptemos medidas adicionales. Unas medidas adicionales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Exactamente, las vamos a ver un poquito más adelante. Pero ese es el caso del Congreso. Hoy día vamos a conversar un poco más de cerca de los casos de los gobiernos regionales y locales. De hecho, el caso del Congreso es súper interesante, pero el caso del Congreso tiene sus particularidades. El Congreso tiene sus propias formas de corregir la representación de las mujeres, por ejemplo, con el voto preferencial, ¿no es cierto? En el caso de los gobiernos regionales y locales es mucho más dramático, porque no hay voto preferencial. Entonces, los resultados en el Congreso son de 29% a nivel global, pero las consejerías regionales, las mujeres, tenemos solamente el 23%. En las gobernadoras regionales tenemos una, que es Yamila Osorio, que representa el 4% del total. ¿Por qué? Porque la cuota de género no alcanza los máximos cargos de representación, y esa es otra de las deficiencias de la cuota, que las cuotas se aplican a los niveles de cargos medios, a los niveles de los cargos de consejos municipales y a los niveles de los cargos de consejos regionales. Luego vamos a ver la